Vamos a partir con, les voy a compartir una breve presentación, es solo un resumen, pero para que nos vayan siguiendo ahí en las ideas. Por supuesto, interrumpan cuando lo necesiten, pueden usar ahí los emoticones o el chat. Mientras expone Rubén, voy a estar yo organizando y viceversa en la segunda parte, ¿no? Así es que les voy a compartir ahí, díganme si lo ven bien. Ahí va. Ya, entonces, Rubén, ¿partes tú? Sí, Vale. parto yo. Buenos días a todos y todas. Bueno, yo soy Rubén Bustillos, soy abogado, como se dice en la presentación, y trabajo para Humana en los aspectos legales de estas modificaciones eh, normativas que traen cambios per se, ¿no? Y que traen cambios no solo en lo regulatorio, sino que también en la afectación individual o personal y a los grupos de trabajo, tal como se ha venido diciendo. Em, Yo solamente voy a dar un barniz a lo legal, puesto que esto es un elemento que permite iniciar el diálogo. Las modificaciones que, como ustedes conocen, dicen relación con la disminución de la ley de las 40 horas, ¿cierto? Que hoy día, a partir del 27 de abril pasado, se ajustó a 42 horas, para que en el futuro próximo lleguemos a las 40. Ahí se catillan entonces los problemas que existen en torno al ocio y a la conciliación. Pero esta norma de la cual hablamos la vez anterior no solo implica o trae consigo esta disminución de la jornada, sino que también trae algunas modificaciones relativas a las jornadas ordinarias y a las excepciones contempladas en el artículo 22 del Código del Trabajo. Recordemos entonces, y esas las que vamos a traer hoy día a colación. Recordemos que la jornada de trabajo se divide en una gran escala de dos maneras: jornada ordinaria. La jornada ordinaria tiene varios tipos: jornada excepcional, jornadas especiales. Y hay trabajadores que no están supeditados al cumplimiento de jornada. Esos son los del artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo. ¿Quiénes son estos trabajadores? Primero, los gerentes, los administradores, tal como dice la lámina, apoderados con facultades de administración y trabajadores sin fiscalización superior inmediata. Es aquí donde se genera un cambio fundamental, puesto que esta normativa de la DT lo que hace es profundizar más bien especificar también este último grupo de trabajadores. Y se dan cuenta, en todos ellos no hay supervisión inmediata directa. El gerente no es supervisado directamente y permanentemente, sí por un directorio. El administrador cuenta con facultades propias, deben constar además en escrituras públicas. Y por eso se habla de apoderados con facultades de administración. Aquí no se habla del dueño de la empresa, se habla de un ejecutivo que tiene autonomía suficiente para determinar cómo hacer el trabajo, dónde hacer el trabajo y cuándo hacer el trabajo. La última categoría, la más compleja: trabajadores sin fiscalización superior inmediata. ¿Quiénes son ellos? Son, por ejemplo, los vendedores viajeros, los comisionistas, que no tienen supervisión inmediata de un jefe que esté dando instrucciones permanentemente. Tienen un grado de autonomía suficiente para ejecutar sus labores. ¿Cuál es la consecuencia de estar o no en el artículo 22? Una de las principales es que quienes estén excluidos de la limitación de la jornada no pueden cobrar horas extras. A su turno, los empleadores que han abusado del mecanismo han considerado exentos de la jornada a quienes por su naturaleza no lo están. Y ahí es donde está entonces el clivaje que genera este cambio normativo. ¿Quién decide? ¿Quién decide frente al conflicto entre trabajador y empresa para determinar si alguien es artículo 22 o no? Pues bien, dirime la dirección del trabajo, tal como está dicho ahí. Este régimen además se especificó en abril pasado, está estatuido solo para los cargos importantes, perdón, de alto rango, y que tengan la relevancia suficiente en la estructura para tener funciones de dirigencia y en el fondo de liderazgo, más que un liderazgo natural, un liderazgo formal, ¿no? Por otra parte, hay que señalar que esta norma de la ADT lo que también dice es que se analiza caso a caso. Por lo tanto, el contexto del cargo, la naturaleza y circunstancias del mismo van a ser determinantes para
establecer si son o no afectos a la jornada laboral. ¿Con qué criterio se va a analizar esta afectación? De acuerdo a un criterio de realidad. Este criterio de realidad en el derecho laboral es conocido como el principio de la supremacía de la realidad. Lo explico brevemente. En materia laboral, desde lo legal, prima lo que ocurre en la práctica en una relación laboral, no aquello que dice un contrato, puesto que el contrato debe adecuarse a la realidad. Ejemplo, si un trabajador realiza una función determinada y en la práctica realiza una adicional, tendrá dos funciones. No necesariamente van a estar establecidas en el contrato, podrían estar perfectamente delimitadas por la realidad operativa, por la práctica, la experiencia real. Y entonces ahí hay una modificación tácita del contrato. Lo que prima respecto a la determinación si alguien es artículo 22 o no, es lo que en la realidad efectúa, no lo que dice en el papel su contrato. Esto nos lleva a una segunda derivada, es que tenemos que mantener al día los contratos de trabajo, puesto que no tenerlos implica una infracción laboral y una multa correlativa, porque estas cuestiones como las que estamos viendo se regulan por la actualización y vigencia al día de los contratos. En suma, tenemos que poner ojo en revisar la calificación correcta de quienes están en la nómina de trabajadores, puesto que hay artículos 22 que no lo son. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿Cuál es la contingencia? Que nos fiscalicen y nos sancionen, diciendo, este señor que usted tiene como artículo 22, la verdad que no lo es. Hay una multa que puede ser muy alta, además se recalifica esa función y hay que extender un contrato con limitaciones por nada. Y aquí viene la contingencia adicional. Podría ser que ese trabajador invoque el pago de horas extras. ¿Por cuánto tiempo hacia atrás? Hasta por 6 meses. Las horas extras prescriben en un lapso de 6 meses, contados hacia atrás. Es la única excepción del Código de Trabajo respecto de la prescripción de derechos laborales y generalmente de 2 años. Las horas extras son 6 meses. Por tanto, la DT me va a sancionar, me va a multar y además me va a hacer recalcular las horas extras hacia atrás. Y voy a tener que pagarlas aplicando el impuesto único y los descuentos provisionales. Por tanto, va a haber que hacer un upgrade y considerar ese número por 1,25 al menos. Ese es más o menos lo que determina hoy día un análisis jurídico con perspectiva, ¿cierto? En relación a esta modificación. Esta modificación camina en el sentido de que la gente tenga más trabajo, más tiempo con su familia y menos tiempo en el trabajo. Y ahí se derivan los problemas de la conciliación y del tiempo libre, ¿no? En suma, amigos y amigas, hay que estar alerta a esta modificación. No es menor, hay que calificar bien los criterios de los trabajadores excluidos o no de la jornada laboral. Eso por mi parte, Anita, no sé si hay alguna pregunta, naturalmente que estoy disponible. Quiero ahí hacerte unas preguntas de lo que normalmente nosotros vemos en nuestros talleres, y probablemente a muchos de ustedes les debe haber tocado escuchar. Em, Cuando hablamos de conciliación en el mundo laboral, los asistentes a nuestra jornada suelen decir sí, pero yo tengo artículo 22, entonces tengo que estar siempre disponible. Y no puedo apagar el teléfono y resulta que si me llaman, tengo que estar dispuesto, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y no me puedo planificar. Entonces, nosotros hacemos una mirada desde la perspectiva de las personas, ¿no? De cómo cuidar estos espacios personales, pero desde la perspectiva jurídica, ¿qué tendrían que hacer las personas en el trabajo? ¿O qué obligaciones tiene el empleador también para asegurar que este artículo, ¿cierto?, esté bien, no solo asignado, sino que se cumpla conforme a la norma? Bueno, es una buena pregunta porque en esta área el conflicto no es fácil. En ninguna área lo es, pero en materia laboral es muy complejo porque el código, o sea, el derecho laboral descansa sobre un principio de base, que es la asimetría. Hay una asimetría en la naturaleza de la relación laboral que establece que el control de los medios y el poder formal lo tiene la empresa. Y el trabajador enfrentado
unilateralmente a la empresa, a la institución, en realidad tiene menos armas. Entonces, eh, esta ley, esta norma dota de una herramienta al trabajador y es reclamar en la inspección del trabajo que su trabajo está mal calificado, que lo tienen liberado de la jornada, no le pagan horas extras en circunstancias que su función sí tiene ese límite. Eso desde la perspectiva del trabajador. El trabajador, entonces, mi recomendación es que se acerque a la jefatura, lo converse y si no lo persuade con buenos argumentos y no se entiende, entonces, y hay un abuso detrás, puede reclamar ante la inspección del trabajo. ¿Cómo reclama? En línea o presencial. Desde la Mm, perspectiva de la empresa, para evitar esa contingencia y a partir del hecho de que suponemos que hacemos las cosas bien, entonces yo tengo que analizar mi plantilla, analizar la descripción de los cargos y realmente indagar si estoy calificando bien a mis trabajadores desde esa óptica. Es decir, voy a inventar un ejemplo bien burdo. Si tengo el junior, a la estafeta, liberado de la jornada laboral, porque digamos que él está en la calle repartiendo cosas, ¿no? Pues no, él recibe órdenes, tiene instrucciones permanentes, no está en la calle porque quiso, porque alguien le dio una instrucción, lleve algo a tal lugar. Por lo tanto, ese señor nunca podría ser artículo 22. Bueno, esa calificación, el ejemplo es burdo, pero aunque no lo crean, sea. Pero yendo a tu pregunta, la empresa debiera sentarse, la gente de recursos humanos, ver los descriptores de cargo, ver las funcionalidades y ver si en los contratos está o no la cláusula que lo libera de jornada de trabajo o no. Si es que ocurre que alguien no calza con ese perfil, hay que recalificarlo antes que el trabajador reclame. sí. Muchas gracias. Para terminar, si hay diferencias y hay disenso, ¿quién dirime? La ADT. O sea, si no nos ponemos de acuerdo, trabajador y empresa, en la naturaleza jurídica de una jornada para que esté liberada, sea artículo 22 o no, y tenemos visiones encontradas y contrapuestas, es la ADT la que dirime, Ujú, sin forma de juicio. claro. Entonces eso también nos lleva a dos elementos clave a los que podemos nosotros también influir y colaborar, ¿no? El primero que tiene que ver con la organización y cómo la organización facilita el cumplimiento de la conciliación, instalando la conciliación como un tema relevante. Y también desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Cómo estamos valorando la generación de identidad a propósito del trabajo, como si el mundo laboral fuera un elemento que nos constituye y que nos da no solo identidad, sino que nos da ese lugar en el mundo que probablemente andamos buscando. ¿Ah? Eh, entonces, aquí la invitación, fíjense que les quiero compartir la siguiente lámina esto está sacado de la chilenografía y que es bien interesante porque habla de cómo los chilenos estamos midiendo el éxito. ¿Ah? Y tenemos, si ya la complejidad de la diversidad de género, ¿cierto?, ha sido difícil de instalar en las organizaciones, también tenemos que sumar ahora la complejidad de la diversidad etaria. Les debe haber ocurrido que los distintos grupos etarios están valorando de manera naturalmente diferente el uso del tiempo libre o lo que significa el trabajo para cada uno de nosotros. Y fíjense que con la afirmación, ¿no?, de qué es lo que estoy valorando como exitoso, ¿qué dice la chilenografía? Es que del total, ¿cierto? La media de los encuestados es que el 51% dice que tener una buena relación con la familia. Como ustedes ven abajo el desglose, va variando dependiendo de la generación. La generación X dice, o los millennials, fíjense, tener una buena relación con la familia es importante, pero mire los boomers, ¿no? 63% sí que tiene una buena relación con la familia, estima que está teniendo una vida exitosa. ¿Ya? Distinta el resultado con resolver las necesidades de la familia o con dormir tranquilo. ¿Ah? Muchos de nosotros probablemente decimos, bueno, si estoy durmiendo tranquilo, la cosa va más o menos bien, ¿ah? Por las deudas, por las demandas laborales, qué sé yo, cualquier otro factor, ¿no? Pero
Lo interesante es que la familia sí tiene un espacio relevante y en bastante menor medida el tiempo personal, ¿ya? O lo que yo quiera hacer. A nosotros los talleres de mujeres que hacemos, a ustedes también les debe haber pasado que las mujeres dicen, ¿qué es eso? ¿Tiempo personal? No, ya me olvidé. ¿Ah? No sé cuándo fue la última vez que leí un libro. ¿Ah? O las que tienen hijos más chicos, ni siquiera al baño puedo entrar sin que alguien me golpee la puerta. ¿Ya? Y esa sensación de tener que estar siempre disponible podría también estar afectando la percepción de cómo estoy conciliando mi vida personal, laboral y familiar. Entonces aquí nos tenemos que detener primero a propósito, ¿no? De cómo estamos midiendo el éxito en qué cosas están siendo importantes para mí y para mi grupo familiar. Y algo muy relevante que yo veo harto en los talleres es que las personas creen que vida familiar y vida laboral es todo. ¿Ya? Tenemos que agregar la tercera derivada que tiene que ver con la vida personal, porque va a tener un rol muy relevante a la hora de significar no solo el trabajo, sino que el total, ¿cierto?, de la vida. Y miren para que vayamos un poquito más lejos. ¿En qué ámbitos debiera notarse el éxito? Y aquí una de las cosas que a mí al menos me llamó la atención es que el 66% de los encuestados piensa que para lograr el éxito debe renunciar a aspectos relevantes de su vida. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas que, entendiendo que tienen una vida relativamente exitosa, sí ocurre que tienen una larga lista de pendientes. De esas cosas que las voy a hacer después, cuando pueda, cuando tenga tiempo, ojalá algún día. ¿No? Y nos empezamos a preocupar y a ocupar más bien de ese momento futuro que no llega nunca. Y eso es el peligro, ¿no? Idealmente es que llegue, por supuesto. Si usted se pudo leer un libro, si usted pudo tomar ese pendiente que había puesto en el futuro lejano y lo puede empezar a practicar hoy, lo más probable es que esté acercándose a un balance de la vida personal, laboral y familiar. Pero lo que está ocurriendo en esta sociedad es que la verdad es que la gente está renunciando a muchas cosas, ¿no? Fíjense que aquí en hombres y mujeres, ¿no? La vida social está bien bien relegada en relación a la actividad laboral, ¿ya? O a la capacidad de generar dinero o a la vida familiar, ¿no? Que parece ser que distinto en hombres y mujeres, distinto dependiendo de las edades, pero en ese top 3 nos movemos, ¿no? Trabajo, familia, dinero. ¿Ya? Y los otros elementos parecen ser menos relevantes. Así que ahí tenemos un buen desafío también, ¿no? A propósito de la clínica ahí, Claudia, de cómo las personas están solo focalizándose en estos tres puntos y están renunciando a otros que sí podrían ser fuente de satisfacción, de balance, ¿no? Eh, y por tanto, de mayor satisfacción al final del día con lo que estamos o no decidiendo hacer. Por tanto, desde el punto de vista de la resiliencia, aquí yo quiero agregar un elemento que yo creo que no solo es fascinante, sino que además nos permite abrir caminos, tanto en el mundo clínico como en el mundo organizacional. El primer mito es que tenemos que abandonar la idea de resiliencia con el aguante. Ah, como la resiliencia es un concepto que deriva de la resistencia material, efectivamente, por mucho tiempo se ha entendido como la capacidad de resistir, ¿ya? Y yo escucho a mujeres en particular diciendo, bueno, es que yo soy fuerte, nos empoderamos, podemos salir adelante, eh, nada me va, ¿cierto?, a detener, y yo puedo. Y no está mal que esa sea, ¿cierta?, la consigna. El punto está en que la resiliencia no tiene que ver con resistir o cuánto vas a aguantar solo o sola. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de reinventarse. Y para reinventarse hay elementos claves a nivel individual, ¿cierto? Tener un sentido, tener una red de apoyo
y tener un plan. Sin esos tres elementos, la resiliencia no se despliega. Todos tenemos ese potencial. Y en el mundo del trabajo, no puede quedar relegado a, veremos cómo la gente se maneja. Bueno, ellos sabrán lo que hacen en su tiempo libre, porque la organización es un tremendo referente. Y por tanto, mientras la organización no instale el tema de la conciliación de manera integral como parte de la vía laboral, no vamos a tener la capacidad individual de reinventarnos y generar espacios de conciliación. Por tanto, para conseguir esta resiliencia organizacional tenemos que promover la corresponsabilidad. Las organizaciones sí tenemos responsabilidad para poner en el enfoque del trabajo cómo estamos diseñando los procesos. ¿Y qué significa eso? Validar la vida personal como un ecosistema laboral. Es decir, tengo que tener trabajadores que tengan vida más allá del trabajo. Pasamos, ya se acabó la época en que quedarse hasta tarde era bienvenido, el que se va después, antes que el jefe, ¿cierto? Tiene sanciones emocionales, a veces indirectas, ¿cierto? Las organizaciones tienen la tremenda responsabilidad de instalar en el ecosistema de sus trabajadores el enfoque de la corresponsabilidad en la conciliación. Entonces, cuando yo tengo trabajadores y trabajadoras que pueden hacer ejercicio al aire libre, que pueden tomarse la caminata de los 30 minutos diarios, que efectivamente se van a cuidar a otros sin culpa. Recién estoy empezando a tener trabajadores integrales donde pueden dar su mejor aporte al trabajo sin tener que renunciar a las cosas prioritarias de su mundo privado. ¿Ya? Por tanto, la idea de la corresponsabilidad puede venir muy bien. ¿Ya? A nivel individual, yo diría que la consigna es, no podemos sostener las cosas solos o solas. El aislamiento es un enemigo de la resiliencia. Tengo que tener una red. En el caso de migrantes, por ejemplo, la red del barrio donde vivo, del colegio donde van los hijos, son espacios sociales que sirven de soporte a la hora de efectivamente construir la red de apoyo. ¿Ya? En el caso de las mujeres, cuando las familias están lejos, por ejemplo, dicen no tengo familiares cerca, por tanto no tengo descanso. Bueno, allí hay que construir esa red. Y ahí fíjense que hay ejemplos muy, muy interesantes en algunas organizaciones que las mismas mujeres se han organizado para el cuidado de hijos pequeños para que haya cierta rotación en a quién le toca, por último, ir a sentarse a la plaza o ir a leer un libro o hacer un trámite con mayor calma. ¿Ya? Por lo tanto, el tener la idea de la conciliación como parte de lo importante en nuestros trabajadores, evidentemente va a reducir los indicadores de estrés. Cuando yo siento que la organización me facilita este balance, también voy a aumentar mi lealtad, mi compromiso. Entonces, cuando las organizaciones nos pasa mucho que nuestros clientes nos dicen lo que pasa es que la gente no está comprometida, ¿no? Y dicen lo que los millennials se quieren ir. Claro, pero no es que se quieren ir porque no les guste trabajar, que yo creo que es un paradigma que tenemos que romper. Se quieren ir porque quieren tener vida más allá del trabajo, porque es importante tener vida más allá del trabajo y porque eso nutre también la vida laboral, ¿ya? Son codependientes. El segundo elemento tiene que ver con la flexibilidad basada en la confianza. El gran problema del teletrabajo es que cuando se instala la desconfianza y frases como, claro, les dimos teletrabajo y se fueron a la playa. O las jefaturas nos dicen, les dimos teletrabajo y yo ya no puedo controlar lo que hacen. Y efectivamente no pueden, no solo no pueden, no deben. No, voy a abrir mi puerta. ¿Por qué? Significa que la flexibilidad laboral tiene a la base la confianza. Porque tenemos que pasar la idea de el control laboral, el que si yo no estoy encima la gente no trabaja. La idea de la flexibilidad necesita trabajadores autónomos, necesita líderes facilitadores que confíen en su gente
y que además sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, por ejemplo, una organización nos contaba que hicieron teletrabajo, mantienen el teletrabajo, y resulta que después de 2 o 3 meses se dieron cuenta que la gente estaba tomando el teletrabajo, pero no 2 veces a la semana, sino que 3 o 4, incluso algunos más avesados estaban en teletrabajo de lunes a viernes, cuando el acuerdo era 2 veces a la semana. Esa pérdida del acuerdo evidentemente va a construir desconfianza. Por tanto, tanto jefaturas como mandos medios y subordinados tenemos una responsabilidad en construir confianza, como en la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Es decir, si me comprometo a 2 días de teletrabajo, pues debo en los otros 3 ir al trabajo presencial y poner en evidencia mis avances. ¿Ya? Las jefaturas tradicionalmente han querido controlarlo todo, saber en qué hace cada uno de sus trabajadores y además supervisar hasta el mínimo detalle, van a tener que transitar hacia un estilo de directivo más participativo, más colaborativo y más centrado en la red y en la confianza. ¿Qué ocurre cuando yo dejo de supervisar de manera excesiva y empiezo a dar autonomía? Lo que ocurre es que las personas no solo mejoran sus resultados, sino que además las organizaciones se hacen más ágiles. ¿Por qué? Porque puede cada uno empezar a tomar decisiones de manera más rápida. Entonces, sin, ¿cierto? Traicionar la manera tradicional de tomar decisiones, ¿cierto? No es que yo le esté diciendo, ahora usted puede decidir lo que decidía el jefe, no necesariamente, lo que estoy diciendo es, puedo mirar el problema, proponer y tomar decisiones de manera más ágil. Entonces, la relación con la jefatura también se empieza a reconstruir. ¿Ya? Entonces, ¿quién cambia primero? Normalmente en las empresas, en las instituciones públicas también nos dicen, bueno, es que si el jefe no cambia, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, eso también es un mito. Tenemos que promover que las jefaturas se modernicen en sus estilos, pero los trabajadores y mandos medios son también corresponsables de ese cambio. Dale, Rubén. Mira, una pregunta para ti. Que, hoy día apareció un artículo en, no sé si Mercurio, Tercera, respecto de cómo gestionar la diversidad de generaciones coexistentes en una estructura laboral. Es decir, cuando los trabajadores pertenecen a generaciones distintas, los X, los Y, los boomers, baby boomers. ¿Cómo se concilia lo que planteas en torno a la multiplicidad de generaciones coexistentes hoy día en una empresa? Sí, también nos ha pasado harto, ¿ah? Y primero tenemos que derribar los sesgos, ¿sí? Son más viejos, entonces no quieren cambiar, o no entienden, o no saben. O son más nuevos, entonces no tienen experiencia, quieren todo fácil, quieren todo rápido. Cualquiera de esos sesgos va en contra de esta idea de generar confianza. ¿Y qué está ocurriendo? Que con la idea de generar agilidad, las organizaciones están dejando atrás la idea de conocerse entre los trabajadores. Y ese es un grave error. Hay que tomarse el tiempo de conocer al otro. Muchas veces, lo digo también a propósito de la clínica, dice, bueno, pero es que sabes que me tienen mal, yo creo que esto lo hacen para puro molestarme. Y la verdad es que ni siquiera se han sentado a saber quién es el otro, qué intereses tiene, cómo le gusta trabajar, cómo está interpretando mi trabajo. Esos espacios de conversación se han perdido con la falsa idea de ser más ágiles, ¿ya? Y la agilidad no ocurre en la medida que nos ponemos más autómata. Para eso tenemos ya el desarrollo de los robots. Eso sigue por otro canal. En el mundo de los seres humanos, la gran herramienta es la conversación. Conocer al otro es fundamental. Si no conozco, no confío. ¿Ya? Por tanto, en la medida que yo voy entendiendo la forma de trabajar del otro, que es distinta, vamos a empezar recién a valorar la diversidad, las diferentes perspectivas, la colaboración, y va a ser un espacio
más seguro para cambiar, porque no me voy a tirar a algo desconocido. Voy a ir avanzando en algo ágilmente, tomando decisiones, pero conociendo la red que me rodea. Entonces, es clave. No podemos pensar que vamos a trabajar sin diversidad etaria, menos cuando estamos viviendo tanto más que antes. Por tanto, lo más probable es que trabajemos más años y porque las nuevas generaciones también tienen, ¿cierto?, nuevas perspectivas que aportar a las organizaciones. Y finalmente, y muy encadenado con la idea de confianza, me refiero al bienestar biopsicosocial. ¿Por qué? Porque las organizaciones se transforman en espacios de seguridad psicológica. Cuando la organización se transforma en un lugar donde lo voy a pasar mal, donde antes de entrar ya me duele el guante o me sudan las manos, entonces estoy en un lugar que lo percibo como una amenaza. Y eso, si bien mucha gente entiende que se cuentan un poco esta historia de cómo esto es trabajo, yo después de esto tengo vida, empiezan a resistir cosas que no son adecuadas de resistir y que creemos que no nos van a afectar. Pero el estrés sostenido, el malestar sostenido, la angustia sostenida generan graves efectos en la salud mental y en algunos casos también en la salud física. Por tanto, el llamado que tenemos es urgente y aquí yo me alegro que haya gente de distintos lugares, porque no es solo de la empresa privada, tampoco es solo de la empresa, de las organizaciones e instituciones públicas. Es desde todos los lugares en los que estamos influyendo, podemos aportar a tener espacios más psicológicamente seguros. Fíjense que la experiencia de empresas que se han reinventado a propósito de crisis graves, como eh, a propósito de asuntos del, qué sé yo, tsunami o terremoto o de graves pérdidas económicas, desastres financieros, qué sé yo, el factor común es que son organizaciones que logran poner en la manera de trabajar un espacio psicológicamente seguro. Los espacios amenazantes donde la gente, algunos jefes dicen, no, si una cuota de estrés les hace bien, porque si no se relajan, eso es un error muy, muy grave. Sostener el talento requiere que las personas estén en espacios psicológicamente seguros, emocionalmente abiertos para la diversidad. ¿Y qué ocurre? Que si yo trabajo en un lugar donde además de poder dar mi mejor aporte, lo puedo pasar bien, donde además conozco a los que trabajan conmigo, yo no estoy diciendo si usted no quiere ser amigos de todos los que están allí, pero lo más probable es que se vaya desarrollando una relación grata, amena, de discusiones, de diferencia, pero donde sabemos que cuento con el otro. Fíjese que esa es la clave para disminuir la rotación. ¿Sí? En organizaciones donde la rotación es alta, miden la encuesta de riesgos psicosociales y se alertan, uy, salimos alto en un dos o tres factores y vamos con el plan de acción. Pero el plan de acción no resuelve lo que está a la base, que es un ambiente grato de trabajo, porque la gente no se va de un trabajo de donde lo pasa bien, la gente se va de un trabajo de donde lo tratan mal, donde no tiene perspectivas de desarrollo, donde no puede decir lo que piensa. ¿Sí? Entonces, para aquellos que están pensando en cambiarse, ideal que lo hagan con ayuda, que lo hagan de manera planeada y cualquier cambio planeado tiene mejores posibilidades de que le vaya bien. ¿Ah? Te deben tocar algunos en la clínica que están en eso. Pero no es llegar y cambiarse, ¿sí? Porque si uno no ha resuelto estos aspectos, esta malestar se puede volver a desencadenar en otro trabajo. Por tanto, debe ser con ayuda. ¿Ya? Y en el caso de organizaciones, ¿cierto? Que queramos potenciar la idea de la conciliación, transformarlo, también nos viene bien como institución, como organización, cuando una organización se preocupa realmente de tener un buen espacio de trabajo, bueno, les puedo asegurar que las nuevas generaciones tienen mecanismos súper eficientes para decir, oye, allá
anda a trabajar ahí porque allá tratan bien. Ya hay muchas de las nuevas generaciones, ¿cierto?, que dicen, si no hay teletrabajo, prefiero que no. Si no tenemos espacio para llevar a las mascotas, prefiero que no. ¿Ya? Porque están priorizando otras cosas que en las generaciones anteriores no se hacía y probablemente también debamos aprender de aquello. Así es que les dejo el desafío. No es fácil, por supuesto, no es ni una varita mágica, ni una única manera de resolverlo, pero en las discusiones que hemos tenido con el equipo y en la evidencia que hemos trabajado también con el equipo de los abogados, sabemos que esta eh, es una fórmula no mágica, pero que funciona. Así es que los invitamos a atreverse. eh, y bueno, si hay preguntas, por favor, adelante. De todas maneras, les vamos a compartir este par de láminas y vamos a estar disponibles si tuvieran alguna pregunta adicional. ¿No? ¿Inquietudes, comentarios? Yo quería comentar solamente para que conozcan o sepan nuestros amigos y amigas que están aquí, que nosotros en general lo que proponemos es una mirada diagnóstica, generalmente gratuita, que vemos en la compañía, entramos, vemos los elementos que hay, los elementos legales, los de medio ambiente, los que plantea Anita, por supuesto, y si hay hallazgos y si encontramos que hay tarea por hacer, formulamos un plan de trabajo. De esa manera abordamos el tema, lo abordamos con una mirada analítica, siempre preventiva y que busca minimizar riesgos, minimizar contingencias, minimizar enfermedades profesionales y los clásicos dolores que afectan a los trabajadores a partir de lo que se dice. Eso también es un mecanismo que vale la pena que conozcan. Gracias, Rubén. Dale, Cristian. Gracias, Margarita. Yo suelo pedirles que siempre tengan en consideración a la base, imagino que algo que ustedes siempre lo tienen a la práctica, lo practican mucho, que es condicionar que la conciliación debe tener aparejado el tema del apellido corresponsabilidad, ¿sí? Porque definitivamente no vamos a poder hacer conciliación si no estamos siendo más corresponsables. Y ahí solamente a propósito de lo que ustedes ya han mostrado, una nueva data, o sea, definitivamente nosotros los varones poco estamos haciendo en términos de participación, por ejemplo, en el postnatal parental. Y eso nos dice mucho de cómo estamos como sociedad, ¿sí? De la lógica del tema del cuidado. Vemos que participar de esos espacios de cuidados también eh, no siguen siendo bien vistos. Y eso es una tremenda lección, porque creo que en algunos puntos o en algunos temas que pensábamos que habíamos evolucionado, pareciera que más bien vamos para atrás. Y es una pena porque, claro, tú bien lo decías, el tema del teletrabajo, por lejos de haberse mantenido, está siendo regresivo. Cada vez más son los empleadores que están volviendo a la lógica del trabajo presencial. eh, con el tema del aumento de eso, de los costos en términos de transporte, de traslado, tuvimos que equiparnos muchos y muchas de nosotros en nuestras casas de temas de un espacio de trabajo, un lugar, un escritorio, computador y otros equipos que hoy día están quedando muchas veces para nuestros hijos e hijas, cuando el propósito era finalmente que ese fuera un espacio de trabajo. Claro, cuando se dan efectivamente el tema no solo del cargo, como decía Rubén, ¿cierto? De las funciones, sino que también eh, las condiciones, ¿sí? Porque también a veces el tema del teletrabajo no está acompañado de la mejor de las condiciones. Así que eso, muchas gracias, súper interesante todo. Gracias a ti. Súper de acuerdo, tomamos ahí el punto sin duda. Y tal como tú decías, pues este ambiente, cuando la conciliación es parte del ecosistema laboral, efectivamente el juicio de quién se toma el postnatal o no se lo toma, ya empieza a desaparecer, ¿no? Al contrario, la gente empieza a estimular que se tomen el postnatal. Pero yo tengo efectivamente muchos casos de hombres que dicen, mira,
mi jefe no se lo tomó, así que yo tampoco me lo puedo tomar. O si me lo tomo, me van a decir que por qué tanto tiempo. No, si igual me las arreglo y nos vamos a arreglar así los fines de semana, ¿ah? Entonces, estamos poniendo una exigencia, claro, inadecuada, donde el sistema social no está permitiendo el cambio. Así es que de todos nosotros depende. Basta con que alguno de nosotros empiece, haga algo distinto hoy y el cambio se empieza a producir. Así que les agradezco mucho la conexión. Los invitamos a cuenten con nosotros cuando quieran contactarse. Les mandamos también ahora la presentación para que tengan nuestros datos de contacto y si saben de alguien, nos puedan recomendar. Así que muchas gracias. Que estén muy bien, ¿ah? Un gusto. Muchas gracias también por Gracias. todo. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Eh,